Nadie ha prohibido soñar. Si los hondureños todavía tienen el derecho de soñar y el deber de soñar, en el 2038 vamos a tener Honduras sin pobreza. Lo han podido hacer muchos países. El hambre ya se ha reducido 100% en algunos. La educación ha llegado a cobertura total en otros que no son lejanos a los nuestros. Y no voy a mencionar naciones. Hay países que hace 15 años no tenían la cantidad de PhDs que tiene Estados Unidos y ahora lo superan, porque tomaron una decisión de política pública. Cumplir estos objetivos tiene dos condiciones: que la política pública sea eficaz y que la política pública sea eficiente y con identidad nacional. Nosotros, y no voy a decir la UNA porque ahí abarcaría una comunidad de 80,000 estudiantes que no puedo representar, pero en la perspectiva de Mayra Falk, graduada de la Universidad Nacional, actualmente funcionaria de la Universidad Nacional, yo propondría 3 cosas. Primero, que el plan tenga una socialización convincente a nivel nacional. Segundo, que las metas planteen visiones de corto, mediano y largo plazo, porque cuando uno revisa las metas, algunas son de muy largo plazo y no se van a poder cumplir. Y un tercer elemento, volviendo a que el pez se pudre por la cabeza, es que yo definiría una política pública centrada en elevar la educación de calidad y pertinente a todos los niveles a fin de lograr realmente avanzar en la competitividad y la reducción de la pobreza. Eso es para mí un elemento fundamental. Me queda algo tal vez en el tintero y es recuperar el valor de ser hondureño. Creo que muchos se están yendo de aquí porque perdieron la identidad con un país que nos ha dado mucho. Creo que es necesario repensar una estrategia para los que quieren migrar y los que están decepcionados, porque hay muchos decepcionados en Honduras y a esos no los vamos a convencer con palabras, a esos tenemos que convencerlos con hechos. Empleo, a esos tenemos que convencerlos con servicios de seguridad y servicios de salud principalmente. Miren, este es un país de historias y contradicciones. Tenemos miles de historias, pero una gran contradicción. Siempre queremos escribir la historia nuevamente. Entonces, cada quien hace su historia. Entonces nos llenamos de historias. Y todo el mundo dice, fíjese, imagínese, yo hubiera hecho, pero cuando tuvieron oportunidad no lo hicieron. Entonces, necesitamos darle continuidad a una visión. No estoy diciendo si el plan va a sobrevivir o no, pero que las metas son válidas. Son válidas y que una política de largo plazo es indispensable para salir de la condición en que estamos, es indispensable. Entonces, toca a quien va a asumir tomar la decisión si ve las políticas de largo plazo como un objetivo o si no las ve. Pero sí, no podemos tener más planes de gobierno que son como árboles de Navidad, donde guindamos y guindamos y guindamos un montón de actividades. Necesitamos integralidad en los planes y esa integralidad viene de una visión de futuro de hacia dónde va el país. El plan tiene 4 metas y cuatro objetivos que son claves para el desarrollo nacional y que no son descartables.
Nosotros lo que deberíamos construir de aquí en adelante es una agenda de responsabilidades compartidas. ¿Qué hacen los encargados de la cultura por el Plan de Nación? ¿Qué hacen los alcaldes por el Plan de Nación? ¿Qué hacen los ministros por el Plan de Nación? ¿Qué hacen los profesores por el Plan de Nación? Eso en política pública se llama agenda de responsabilidades compartidas, porque el Estado no es el gobierno y las responsabilidades del Estado están en todos. Por tanto, hay que agendar qué le toca a los académicos, qué le toca a los estudiantes universitarios, qué le toca a los alcaldes. O sea, tenemos que armar una agenda de responsabilidades compartidas para llegar al 2038 con una Honduras sin pobreza, competitiva, que maneje bien los recursos naturales, que tenga seguridad, transparencia y un Estado democrático. Morazán soñaba con pueblos libres, con pueblos instruidos. Su vaso comunicante con Valle en sus pensamientos tiene que ver mucho con la educación. Su vaso comunicante con Valle tiene que ver mucho con la libertad. Y la libertad tiene que ver con educación. Y la educación tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos de cumplir con la meta de educar a sus pueblos. Y tiene que ver con hacerla tema grande y volverla el mapa de Honduras para que todos compartamos el desarrollo nacional. Las familias destruidas es un término relativo. Yo puedo hablar de una familia destruida cuando se tiene una pérdida fuerte. Puedo hablar, como me dijo alguien una vez, de una familia destruida porque es monoparental. Puedo hablar de una familia destruida porque perdió a alguien en una actividad de violencia. O sea, hay muchas aristas para analizar una familia destruida. Pero un tema sí es fundamental. Mientras se construya ciudadanía e identidad nacional, la suma de las identidades nacionales nos va a dar una patria fuerte. Ese es un tema no canjeable. Y si no hay identidad con la nación, la construcción total de un país se dificulta. Yo no sé cuántos de los que están aquí o de los que me están escuchando tuvieron en su programa de estudios moral y cívica, no sé si la recuerdan, era una parte obligatoria y la veíamos cuando éramos jóvenes, un poco, como diríamos en buen portugués, chata, aburrida, ¿verdad? Sí, medio. Sin embargo, a medida avanza uno en la edad, se da cuenta que esa formación tuvo mucho que ver con lo que es uno hoy, pero en aquel momento no la veía uno como muy pertinente. Actualmente la educación no solo se tiene en la escuela, ni solo se tiene en la casa. La comunicación permite que ahorita a través de medios masivos todos tengamos acceso a casi cualquier información. Entonces, ahora la construcción de ciudadanía viene y deviene por la mayor participación en las redes sociales con civismo patriótico, por la mayor participación de las empresas, de las telecomunicaciones en la construcción de ciudadanía. Voy a contar una anécdota corta. Una amiga mía, microempresaria lenca, no podía vender y fue a hacer la consulta de cómo podía recibir en su celular SMS. Y cuando me encontré con ella después me dijo, mándeme un SMS, porque así yo subo, lo bajo y después mando el encargo en el bus y ya abrí una cuenta en el banco.
para que me depositen y yo la escribo en el SMS y cuando vuelvo a salir, ahí mando la cuenta y me depositan en la cuenta. Óiganme lo que hace la tecnología, quintuplicó el ingreso de una mujer con SMS, que son mensajitos, así de sencillo. Entonces, hay posibilidades enormes de construir ciudadanía hasta con los SMS. Y no es una propaganda, es una realidad. Nos estamos comunicando de maneras diferentes y hay que utilizar estos medios para llegar a los demás. No hay nadie que pueda decir que en su plan no va a reducir la pobreza. No hay nadie que no pueda decir que no va a promover la seguridad, porque son necesidades sentidas de todos. No hay nadie que no diga, yo voy a promover la democracia. No hay nadie que no diga que quiere que la producción y el empleo se mejoren. O sea, si eso no está en la agenda de un presidente, va a ser complicado que voten por él. No estoy diciendo que todos tienen que tener todo articulado de la misma manera que esté en el plan, pero las variables que están en el plan no van a desaparecer porque son legítimas, son necesidades sentidas. Entonces, no importa si están como objetivos o si en el plan los ponen de otra manera coloquial o de otra manera para comunicarse, pero esos son elementos fundamentales para el desarrollo nacional y nadie los puede obviar si es ciudadano de esta patria que tanto nos quiere. Bueno, nosotros soñamos y estamos trabajando en un proceso integral de internacionalización de la educación superior. Esto implica movilidad de profesores desde aquí hacia afuera y desde afuera hacia el país, para que nuestros estudiantes puedan tener, vuelvo a usar la palabra, vasos comunicantes con el mundo internacional. Imagínense que cuando yo voy por los pasillos y les pregunto a los muchachos que qué países conocen, si me dicen El Salvador o Guatemala, llegamos lejos. O sea, las posibilidades de hacer un viaje transoceánico son muy difíciles para la población que no tiene acceso a recursos todavía. Entonces, ¿cómo hacemos para que hagan ese viaje? Traemos los profesores o los estudiantes de intercambio desde otros continentes. Tenemos programas de jóvenes embajadores, tenemos programas de intercambio de docentes, tenemos embajadores que van a dar conferencias, tenemos jueces jóvenes que han llegado a explicar cómo se hacen leyes de juventud. Es decir, hay que traer el mundo a la universidad y llevar la universidad al mundo. Es la única manera de hacer educación de nivel internacional. En las aulas. Ok, yo tengo 4 sueños. Y hoy los voy a plantear. A mí me encantaría que a los niños de las escuelas le llegaran juegos sobre cómo subir y bajar. Yo no sé si ustedes jugaron escaleras y escorredizas, se llamaban en portugués. Yo lo jugaba con mi hijo cuando era pequeño y no tienen idea lo lindo que era porque entonces nos poníamos metas. Y entonces si podemos con el plan de país hacer un juego como el que nosotros hicimos en una tesis de grado sobre la tragedia griega, que era un juego como de monopolio, pero Grecia se moría. Esas cosas ayudan mucho. ¿Cómo podemos llevar? Hay un juego fantástico para los estudiantes de la universidad que se llama el destructor fiscal, donde uno pone a todos a jugar el juego de ministros y destruyen los países en 5 minutos con 4 decisiones. Y de ahí critican a los políticos. No, para pensar las decisiones de política hay que estudiar. Entonces, no podemos criticar a los políticos. Entonces, el juego y la teoría de los juegos indica que el aprendizaje significativo se da en aulas que aprenden. Y las aulas que aprenden tienen 2 características: sonríen y juegan. Es cierto que tenemos que sumarles la comida, los muebles, etcétera, pero necesitamos, por ejemplo, aulas planas como estas, para que los niños y los jóvenes tengan movilidad entre sí. Pero sembramos las sillas y dividimos a la gente en las aulas. Eso no construye país,
porque cada muchacho se siente dueño de su silla y no se mueve de ahí. Entonces, necesitamos hacer espacios que aprenden, aulas que aprenden, juegos para aprender, y con eso y la cultura vamos a construir identidad por un plan que va a tener el sueño en esos 4 objetivos y el ideal de Morazán de que no nos fuercen para trabajar y de que seamos libres para vivir una vida digna. En un territorio en Ecuador, en el año 2007, yo inicié un proyecto de transformación del territorio centrado en educación media técnica. Y ese era el nodo del desarrollo. Para no hacerle largo el cuento, en 3 años la gente estaba retornando, el empleo había mejorado, con el procesamiento del jugo de la ciruela estábamos elevando el ingreso de las familias, se había dinamizado un proyecto de vivienda digna a través de un colegio de educación media y sus profesores. Ahora, esto necesita una voluntad política. Esto es claro, la educación debe ser el nodo. El problema es que el presupuesto público tiene una ejecución de 2 velocidades, lenta y despacio. Entonces, las velocidades no acompañan el flujo productivo, porque entonces esta escuela, si quería alimentar las vacas, no le llegaba el presupuesto. No sé si me doy a entender, porque era lento o despacio el presupuesto. Entonces, a esta escuela le pusimos al lado, yo soy muy gráfica para dar clases, le pusimos al lado un socio gestor. Este se encarga de los proyectos productivos y este de la calidad de la educación y de los nexos con las escuelas anexas. Es una maravilla en 3 años. ¿Sabe por cuántas veces van a multiplicar esa experiencia en Ecuador? Por 100. Entonces, si funcionó allá, con algunas modificaciones puede funcionar aquí. Pero necesitamos tener decisión política sobre los temas del desarrollo. Y dejemos que la agenda de responsabilidades compartidas construya esos espacios de participación. La gobernanza es vista como el ejercicio pleno del poder del elegido y la gobernanza es el ejercicio del poder de las agendas compartidas. O sea, al que elegimos no lo ungimos para que tome las decisiones que se le roncan la gana. Al que elegimos, lo elegimos para que sea ético, para que saque adelante Honduras y para que apueste a llegar en el 2038 donde queremos llegar nosotros. A eso le estamos apostando, pero nosotros no estamos ungiendo los electos. Les estamos dando la posibilidad de construir política pública para cambiar el país y ser éticos. Y creo que esos 2 temas tenemos que repensarlos para que los gobiernos no tengan el tono de centralistas, sino el tono de ejercer la gobernanza con agendas de responsabilidades compartidas entre los ciudadanos y los sectores. Al hablar de un Estado democrático, estamos hablando de un Estado también moderno, y en ambos casos, si no se integra, como diríamos en buen hondureño para los que me escuchan, estamos fritos, porque sin integración las posibilidades se reducen. No necesitamos hacer muchos alardes de si estamos o no integrados con el mundo cuando nos preguntamos cuántos de nosotros andamos una prenda en Honduras o cuántos cenaron hoy algo totalmente fabricado por manos hondureñas. O sea, hablamos del café hondureño, pero las bolsas en que se empaca el café al vacío vienen de fuera. O sea, les diré una cosa, en este mundo global el que no esté integrado está frito, entonces necesitamos avanzar hacia ese proceso. Pero en la integración yo tengo 2 temores y los voy a manifestar. Uno,
que perdamos la identidad de nuestros valores propios nacionales. Ser hondureño es conocer Honduras, en lo bueno y en lo malo. Y cuando hablamos con muchos jóvenes, algunos conocen lo malo, pero otros solo conocen lo bueno. Pero no hay vasos comunicantes entre ambos, ¿verdad? Entonces ese es un problema grande. A Honduras hay que degustarla, a Honduras hay que conocerla, no solo en las bellezas de Honduras, que es algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros jugamos canicas y ahora no se juegan canicas? ¿Cuántos padres jóvenes se sientan con sus hijos a jugar canicas? Creo que ya ninguno. Entonces necesitamos volver a aquellos espacios que jugábamos, ¿se acuerdan? O de lanzar ¿cómo se llamaba? Que lanzabas, el trompo. Óiganme, yo hubo un tiempo antes de tener una enfermedad que me tuvo con problemas, en que me lo pasaba desde aquí por la espalda y lo sacaba por la otra mano en el colegio y me castigaban porque yo era niña y las niñas no jugaban trompo. Entonces las niñas deberían jugar yaxes en aquel entonces, ¿verdad? Pero ahora esas cosas han cambiado y podemos volver a esos temas. Viniendo de San Pedro está el señor que fabrica los carritos de madera. Yo no sé cuántos de ustedes se subieron en carritos de madera, pero eso era una maravilla. Dejarse ir en un barranco con un carrito de ese de madera es una maravilla. Y uno ahora ya no puede porque no puede ni salir de la casa. Y luego, cuando a uno lo ponían a sacar los escarabajos, ¿se acuerdan? Con las arañitas. Esas eran cosas que nosotros nos enseñaban a identificarnos con la naturaleza, con el artesano, a comer cosas deliciosas que ahora los niños ni conocen. Entonces, yo creo que sí hay que integrarnos. La Coca-Cola es el mejor ejemplo de la integración mundial, ¿verdad? Cualquier niño en cualquier idioma ve el frasco y dice, quiero. Pero hay otras formas de integrarnos. Ojalá no sea a través solamente del consumo, sino también a través de las culturas. Pero no dejemos de perder lo nuestro. Podemos hacer un análisis sobre el tema de la competitividad, pero yo siento orgullo cuando voy a Corquín y entro a la casa de don Andrés y veo la dinámica familiar que ellos tienen y cómo están exportando su café a Japón y cómo eso les ha incrementado sustancialmente su ingreso. Quisiera que hubieran muchos Andreses, ¿verdad? Espero que él me esté viendo por televisión, pero también don Andrés es una víctima de la situación del país, porque su hija fue atendida en un parto mal y le doblaron su pescuecito y la niña camina así, ¿verdad? De ladito. O sea, está exportando, está produciendo su café de calidad, pero el Estado no le retribuye como él está dando al Estado ese montón de condiciones que creo que el Estado debe pagar para quienes son buenos ciudadanos. Aquí no hay meritocracia de ciudadano. Si usted es buen ciudadano, el Estado le debería reconocer, pero si usted es buen ciudadano, el Estado lo persigue. O sea, ese es el problema que tenemos hoy. Entonces necesitamos resolver esos problemas. O sea, el otro día me decían, y voy a robarme un minuto, el impuesto de guerra. Le digo, bueno, ¿y el burocrático? Eso es complicado. O sea, llegamos a una oficina y nos dicen, es tanto, ¿verdad? O sea, no solo los que están cobrando el impuesto de guerra son malos. Miren, aquí estigmatizamos, por eso les puse la figura de los 3 y los 4, porque aquí estigmatizamos mucho. El problema que tiene Centroamérica hoy, a diferencia de la Centroamérica de la época de Morazán, es que los países no estamos todos con los mismos mínimos comunes, no convergemos. Unos crecen más rápido, otros crecen más despacio, unos tienen mayor índice de desarrollo humano, otros tienen menos, unos tienen mayor crecimiento poblacional, otros tienen menor. O sea, no hay convergencia entre las identidades de las realidades. Entonces ellos hacen un análisis como de 12 diferentes convergencias. Cómo convergen Honduras con El Salvador, en qué, y Nicaragua con Costa Rica, etcétera. Y ahí entonces lo que nos toca ver es cuáles han sido los elementos que han sido factores
importantes para saltos cualitativos en las sociedades que nos rodean y cómo podemos lograr esos mínimos comunes. ¿Por qué Nicaragua tiene estadios de seguridad mucho mayores? ¿Por qué Costa Rica tiene una identidad y sigue proyectando una imagen de mucha seguridad a nivel internacional? ¿Por qué Panamá está creciendo a pasos agigantados y El Salvador, perdonando por los salvadoreños que están aquí, casi ni crece? O sea, casi ni crece, poquito y no crece, ¿verdad? Entonces, esas diferencias que existen hoy limitan muchísimo más la construcción de esa integración. Por tanto, estas dos vías que planteaba muy bien don Carlos nos llevan a pensar la integración se debe llevar vis a vis con el tema de la consolidación del Estado bajo una agenda de responsabilidades compartidas. Vamos a ver, el desarrollo territorial de Honduras tiene que ver con la inclusión. Mi propuesta, mi planteamiento es ampliar la T del desarrollo para incluir a los pobres. El modelo que se utilice debe definirse. Yo no tengo la voz de la palabra, pero una cosa es clave. Cualquier modelo debe reducir la pobreza, promover la democracia, garantizar la ciudadanía y lograr de una manera armónica que los hondureños sean felices y, como decía Morazán, sin ser forzados. Ese es el pensamiento de él y creo que debemos retomarlo cuando diseñemos cualquier política pública. Yo quisiera decir una cosa. Los cambios de actitud se logran generándole a las personas oportunidades. Uno se siente mejor cuando tiene oportunidades. Si uno no tiene oportunidades, uno siente que el Estado lo está oprimiendo y se siente mal. Entonces, si un joven, por ejemplo, no pasa la prueba de aptitudes por A, B o C, puede acceder a una educación técnica que posiblemente le vaya a generar más ingreso que la educación universitaria. Porque una persona electricista o fontanero gana. Lo que pasa es que tienen un problema de educación que tiene que ver, y lo discutí en el foro antes de las elecciones anteriores, y les decía, ustedes están firmando un pacto social y se olvidaron de que este es uno de los países con más alto alcoholismo. Y nadie plantea ese problema en sus planes. O sea, lo mantienen como al margen y ese es un problema trascendental en la vida de las personas hondureñas. 80% de los hondureños tenemos vinculación directa o indirecta con alguien que tiene alcoholismo crónico. Entonces, si no se ataca el problema en sus causas, yo no voy a resolver entregándole un cartoncito para decirle no beba, mire aquí dice los males del alcohol. No, o sea, el mal se ataca en sus causas y hay que resolverlo en sus causas, no en sus efectos. Yo no puedo resolver la educación entregando cosas, sino dando educación de calidad. Y quiero cerrar mi presentación con una frase de mi querida abuela, a quien yo amo muchísimo y sé que desde otra dimensión está aquí, que decía: yo llevo en el alma un sentir profundo, quizá algo de malo, quizá algo de bueno. Lucho por lo ingrato y el dolor ajeno y por lo inhumano que parece el mundo. Ojalá los hondureños luchemos por el dolor ajeno y por lo inhumano que parece Honduras hoy, pero que puede ser distinta en el 2038. Muchas gracias.